Perfecto, ya estamos con el Doc en vivo y en directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, buen domingo. Buenos días, buen domingo ya. Estamos en el último fin de semana de noviembre, ¿no? Último domingo de noviembre, último fin de semana de noviembre. Estamos ya a puertas de diciembre, ¿qué le parece? Increíble, ¿eh? ¿Cómo ha pasado este Y año? se nos va el 2021. Se nos va el 2021. Y si no fuera por lo que vamos a hablar hoy día, habríamos podido decir que el 2022 se veía promisorio. ¿Se veía qué? Promisorio, se veía luminoso, se veía alentador, al menos en el ámbito de la pandemia, ¿no? Claro. Pero un verdadero balde de agua fría nos ha caído directamente desde Sudáfrica. Exactamente. Y de eso vamos a hablar hoy día, de la variante Omicron. Variante Omicron, muchos países han cerrado fronteras con muchos países africanos producto de esto, de Sudáfrica también. Sí, así es. Pese a que todo indica que es too late y que ya la variante Omicron está instalada en todo el mundo. Y muy probablemente en Chile. No, seguro. Al punto que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien la verdad nunca cito porque no ha sido precisamente el mejor predictor. Acuérdense que Mañalich era el que decía que en una de esas el virus mutaba y se transformaba en buena persona. Claro. Bueno, el virus sigue mutando y pese a que habíamos tomado la decisión de dejar en stand-by, en suspenso, nuestro largo serie de programas dedicados a la pandemia, hoy volvemos de nuevo, dado que hay información que es muy relevante, y de nuevo el objetivo de este programa siempre es informar para que la gente pueda tomar decisiones que ojalá sean las mejores y nos protejan a todos. Y dado que estábamos en una especie como de diría yo, de enlentecimiento, una especie de relativa inactividad de la pandemia en Chile, habíamos decidido volver a nuestros temas más centrales y estábamos dedicados a hablar de psicopatía, adicciones, etc. Bueno, hoy día vamos a hacer un nuevo paréntesis y vamos a volver a hablar de la pandemia a propósito de que la OMS acaba de decretar, la Organización Mundial de la Salud acaba de decretar, acaba de reconocer como una variante de preocupación, la variante Omicron, que hasta que la OMS hizo esta declaración, la variante Omicron era conocida como la variante NU, la letra N del abecedario griego, ¿ya? Si ustedes miran hasta hace 2 días atrás, todos los expertos hablaban de la variante NU. NU. Perfecto. Y por razones, yo hasta ayer no sabía por qué la OMS había reconocido la variante, pero no designándola con la letra griega N, o el correspondiente a nuestra letra N, la variante NU, la rebautizaron como variante Omicron. Y la razón es bien, es un poco ridícula, digamos, es porque NU en inglés puede ser confundido como new. Entonces la OMS, por razones de que variante new variant en inglés, podría ser confundido como new variant, decidieron entonces saltarse la letra N del abecedario griego y pasar a la letra O. Y la letra O del abecedario griego es Omicron. ¿Ya? Así es que, y bueno,
todo lo que vamos a hablar hoy día, o buena parte de lo que vamos a hablar hoy día, se desprende de esa gráfica, ya, que fue publicada, entiendo, en un medio, el Financial Times, ¿ya? Un medio que ha seguido muy de cerca la evolución de la pandemia, y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué el Financial Times, el diario financiero, publica noticias sobre nuevas variantes del virus SARS-CoV-2? Bueno, porque las consecuencias que esto tiene en la economía son brutales. ¿Ya? Y a propósito de eso, y de las reflexiones que hacía hace una semana atrás sobre las elecciones, donde decía que ganara quien ganara, el escenario que se nos venía localmente en Chile es muy, muy complejo. Bueno, con esta variante dando vueltas, el escenario será aún más complejo, gane quien gane, ¿ya? Y con esto quiero decir que yo no le estoy haciendo campaña a nadie, yo ya dije que yo no voté en la primera vuelta y menos voy a votar en la segunda. No voy a volver a referirme a los candidatos y a sus programas por razones de que después nos bloquean en YouTube, en Facebook, etcétera. De hecho, no pude difundir el programa en Facebook, el programa anterior, porque en la primera parte me refería a las elecciones y apareció un ban de Facebook que decía que no se puede referir a temas políticos instituciones que no tienen carnet de institución política. En fin. Sí, quiero que nos baneen en Facebook y quiero difundir esta información, voy a eludir. Así que le aviso a los revisores de Facebook, señores revisores de Facebook, no me voy a hacer ninguna referencia política para que esta información que quiero dar ahora llegue a la gente que quiero que le llegue. Me parece increíble que genere esa cuestión Facebook, porque, o sea, YouTube, porque sí, YouTube le da... No, es Facebook. El que nace el baneo es Facebook. Y Facebook es Instagram, es lo mismo, y YouTube más o menos la misma historia. Así que, pero mire, no quiero ni siquiera referirme más porque si no capaz que nos baneen esto por estar hablando de esto. No, pero lo único que le iba a decir es que aceptan que Kaiser tenga un programa en YouTube hace 2 años, el rayado ese. Y... Bueno, en fin. Nosotros somos pan de Pácula. Tengo una teoría al respecto de eso, pero me la voy a callar para no ser baneado. Así que... Va a tener que tirarla en algún minuto a la realidad, doctor, esa teoría. En fin. El hecho concreto es que tenemos esta imagen, ¿no es cierto?, que muestra un hecho inédito, ¿ya? La variante B11529, ¿eh? Más conocida como variante Nu, primero, y ahora variante Omicron. Si abajo, en el eje de las... se me olvida siempre cuál es la ordenada y las abscisas. En el eje de abajo, en el horizontal, ya tenemos días en que se conoce la emergencia y días en que el virus o la variante domina el escenario de las muestras, ¿ya? Y un dato muy, muy curioso de esta variante es que en muy pocos días, inéditamente, a diferencia de la variante Delta, de la Beta, de la Alfa, en pocos días la variante llegó a ser dominante en Sudáfrica, que es donde se descubrió por primera vez esta variante. ¿Ya? En menos de 2 semanas, más del casi el 100% de las muestras de personas contagiadas en la población pasaron a ser solo variante Nu o variante Omicron. Esa velocidad de instalación es inédita. Ni la variante Delta ni la Alfa tuvieron esa instalación tan aguda, tan rápida. Entonces eso fue lo primero que hizo saltar las señales de alerta, ¿ya?
y vamos a ver que el investigador, el grupo de investigadores que puso este tema en la palestra, es un grupo liderado por entiendo que es un bioinformático brasileño, con un currículum bien interesante, que se fue a trabajar a Sudáfrica, a una universidad de un nombre que todavía no logro recordar, pero ahí lo vamos a aprender, que se llama Túlio de Oliveira. ¿Ya? Vamos a ver un poco esta persona, además para hacer un poquito de turismo, ya que probablemente por muchos años no vamos a poder viajar a ninguna parte. Bueno, yo nunca he sido muy amigo de hacer turismo, la verdad, pero sí me gusta conocer el mundo a través de la literatura, lo que sea, y en este caso vamos a hacer un viaje a Sudáfrica, a propósito de Túlio de Oliveira, para saber un poco de dónde viene esta información. Ya, vamos a la siguiente. Ya, y este es un tuit justamente de Túlio de Oliveira. Túlio de Oliveira, muy bien. Este fue en Twitter, fue el primer, fue donde primero se empezó a hablar de esta variante. Esta variante nueva, B11509, parece ser, pareciera que se difunde de una manera muy rápida. En menos de 2 semanas, ahora domina todas las infecciones que siguieron a la devastadora ola Delta en Sudáfrica. ¿Ya? Dice, al momento de posteado esta información, el 75% de todas las muestras de virus SARS-CoV-2 obtenidas de personas infectadas correspondían a esta variante. Y todo indica que pronto, dice, alcanzará el 100%. Y ahí está graficado, más abajo, si usted sube, sí, o baja más bien, ¿no es cierto? Ahí tenemos la variante beta, que fue la que se describió primero en Sudáfrica, después la variante en Delta, ¿no es cierto? Luego más abajito está la variante gamma, y ahora tenemos instalándose rápidamente la variante Omicron, ¿ya? Entonces esta fue la primera señal de alerta, que aquí hay algo está pasando. La siguiente, ¿ya? Y ahí está Túlio de Oliveira, lo estuve googleando, ¿no es cierto? Es un bioinformático, si lo puede agrandar un poquito para que yo lo pueda leer. Parece que ya estoy viejo ya, así que tengo la presbicia, me la gana. Ahí, entonces él dice, recibió su bachelor degree de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil. Después hizo su máster en la Escuela de Medicina Nelson Mandela, ya en Sudáfrica. Ahí tienen varios premios, ¿no es cierto? Ha sido fellow, postdoctoral fellow en la Universidad de Oxford, y ahí después ya ingresó en una serie de consorcios, ¿no es cierto? Programas de bioinformática, genética, y se fue a instalar a esta universidad que se llama, más abajito, a ver si ahí está, es la universidad, después les voy a buscar el nombre, pero fundó un instituto que se llama CRISP, ¿ya? Y desde ahí ha estado investigando el virus virus HIV, hepatitis B, el chikungunya, dengue, SARS-CoV-2, Zika, etcétera, ¿ya? Ese es su especialidad, ¿ya? Y este es el hombre que da la primera señal de alerta desde Sudáfrica. ¿Y desde dónde? Bajemos. Universidad de Edimburgo salía, Doc. Pero bueno, aquí está el mapa. No. Bueno, entonces, si achica un poco más todavía. Sí. Más todavía. Dele. Usted juegue, yo aquí dirigiendo, Doc. Ahí está, ¿ves? La universidad se llama KwaZulu-Natal, ¿ya? Y ahí formó este hombre el Instituto CRISP, que ya vamos a ver qué significa. Pero bueno, como de la geografía de África, uno, por lo menos yo soy un completo ignorante para que nos ubiquemos, ¿no? En el sur de África está Sudáfrica. ¿Ya? Claro.
ya acercándose a la Antártica, ¿no es cierto? Ya, cerca ahí hay varios países, Namibia, Botswana, Zimbabue, Madagascar, ese país, ya, Zambia, Angola, ya, más arriba Tanzania, el Congo, Kenia, y más arriba está el desierto del Sahara. Entonces, en muchas partes se habla del África subsahariana, se dice. ¿Ah? El África que está debajo del desierto del Sahara. ¿Ya? Vamos entonces, acerquémonos a ver dónde está esta universidad de KwaZulu-Natal. La siguiente. Ya, ahí estamos ya acercándonos, ¿ven? Y ahí aparecen otros países, Lesoto, Eswatini, ¿ya? Y Sudáfrica, que tiene una forma media rara. Y ahí es una ciudad que está al lado del mar. Claro. Es una ciudad puerto. ¿Ya? La siguiente. Ahí ya más cerca, la siguiente. Y mire qué bonita es la Universidad de KwaZulu-Natal. Ya, selva y mar. Y unos edificios antiguos, preciosos. La siguiente. La siguiente, vamos. Muy bien, doctor. Y este es el Instituto CRISP. ¿Ya? Que es una sigla que significa, si lo baja un poquitito, creo que más abajo está el significado. CRISP. No, ahí está. Significa Research Innovation Sequence Platform. Sería KwaZulu, la K es de la universidad, KwaZulu-Natal, K, Research Innovation Sequencing Platform. Sería una institución dedicada a la innovación en la investigación y una plataforma de secuenciación genética, bioinformática, ¿ya? Ubicada en esta universidad que se llama KwaZulu-Natali, o Natal, porque se formó por la fusión de dos universidades. La Universidad de KwaZulu y la Universidad de Natal. Y ahí se formó la Universidad de KwaZulu-Natal. ¿Qué le parece? Vamos. Increíble. Y ahí está don Tulio de Oliveira, ¿no? Ahí está don Tulio de Oliveira, ¿ya? Y desde Sudáfrica nos dicen, ojo, tuvimos la primera ola con la variante Wuhan, después una ola beta, después vino una pequeña ola alfa que no alcanzó a agarrar vuelo porque rápidamente fue dominada por la variante Delta, y ahora, de pronto, en 2 semanas, y esto es lo relevante, en 2 semanas desapareció la variante Delta en Sudáfrica. Podríamos decir que asistimos a la extinción de la variante Delta, tal como se extinguió la variante Alfa, la Beta, ¿ya? Esto es como una historia de la evolución de la Tierra, ¿no? Así como decíamos, desaparecieron los dinosaurios, ¿no es cierto? ¿Ah? Esa chiquitita roja, la B1152 esa es la Omicron. Esa es la variante Omicron. Y vemos el nacimiento de una nueva especie de SARS-CoV-2. ¿Ya? Y la extinción de las antiguas. ¿Ya? Desapareció después el hombre de Cromañón, desapareció el Neandertal, ya apareció el Homo sapiens sapiens. Bueno, hoy día asistimos a la muerte de la variante Delta. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿qué tiene la variante Omicron que puede hacer desaparecer a esta variante Delta que hasta hace poco todos pensábamos que era la variante ya dueña y señora
del escenario epidemiológico, ¿ya? ¿Cómo es posible que haya surgido una variante que le está pegando tres combos y una patada en el trasero a la variante Delta y le dijo, pa' afuera? ¿Ya? La siguiente. Perfecto. Voy, doctor. 9 de la mañana, 19 minutos. Saludar a todo nuestro público que está conectado. Vamos compartiendo y dale me gusta a la transmisión. Junto al Doc Paz. Ya, esto ya lo habíamos mostrado. La siguiente. Sí. Ya. Bueno, y aquí viene la parte ya más terrorífica. ¿Ya? Y es que no solo se secuencia esto, sino que se empieza, con horror, los expertos comienzan a descubrir que la variante Omicron es una especie de Frankenstein. Ya, es una especie de, es una especie de acumulación, tiene una acumulación de mutaciones de alto riesgo. Ya, es como si la variante Omicron nos hubiera dicho, mire, voy a juntar todas las mutaciones que estaban presentes en la variante de Wuhan, después que aparecieron la variante Beta, en la variante Delta, voy a agarrar todas esas mutaciones, me las voy a agarrar para mí. Las voy a sumar. Y voy a agregar a esas otras más nuevas. Y voy a poner esas mutaciones en las áreas críticas del genoma viral que codifican para proteínas que son clave para aumentar la transmisibilidad, la contagiosidad, la infectividad, la tasa de reproducción y, muy importante, la capacidad de evasión inmune. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas mutaciones? Bueno, ahí lo dice, pues. Múltiples mutaciones puntuales en el famoso RBD, el Receptor Binding Domain, la parte de la proteína espícula que se une al receptor AC2. Múltiples mutaciones puntuales en el NTD, el N-Terminal Domain, la parte de la proteína espícula donde se une buena parte de los anticuerpos que genera el organismo para neutralizar al virus. Por otro lado, reúne mutaciones antiguas que estaban presentes en la variante Delta. ¿Se acuerdan que hablamos alguna vez que una de las grandes ventajas que tenía la variante Delta es que tenía mutaciones en la zona donde se cliva, donde se rompe la proteína espícula y se separa la sección S1 de la sección S2, y ese proceso es clave para que el virus entre a la célula, ¿ya? Y ese clivaje, esa ruptura de la proteína, ocurre en la sección S1-S2, que es donde, y ahí es donde apareció esta mutación en la variante Delta, donde se cambió una prolina en la posición 681 por una histidina. Por eso que se lee ahí P681H. Esa mutación puntual, de donde había una prolina, apareció una histidina, es la que permite que la separación de la fracción S1 de la fracción S2 de la proteína espícula se produzca de una manera más rápida. Bueno, la variante Omicron tiene esa y dos más. Esa y dos más. ¿Ya? Además, la variante Beta Suma acuérdense que hemos hablado que para la evasión inmune no solo importa el cambio de un aminoácido por otro, sino que también de lesiones, ¿ya? Pérdidas de partes del virus, del genoma viral, que codifican para partes de la proteína a las cuales se unen los anticuerpos. Y tiene de lesiones, pérdidas, en la sección NSP6, que es una proteína que juega un rol muy importante en la interacción con el sistema que genera interferones, que son
Los interferones son estas moléculas que se generan en el organismo para protegerse del virus. ¿Ya? Y ese sería otro mecanismo por el cual se podría aumentar la transmisibilidad. Y a eso, y vamos a hablar de eso, agrega más mutaciones en otra parte del genoma viral que codifica para la proteína nucleocápside. ¿Se acuerda que hablamos hace unas semanas atrás que las mutaciones que eran relevantes para la biología y la epidemiología de este virus eran las mutaciones que modificaban la proteína espícula? Bueno, hoy día sabemos que hay mutaciones en otras partes del genoma viral, por ejemplo, en la proteína NSP6 o en la proteína nucleocápside, que es la proteína en la cual se envuelve el ARN del virus. Bueno, hoy día sabemos que todos los virus, todas las variantes de preocupación han ido acumulando mutaciones en la proteína nucleocápside que permiten que el virus se replique dentro de la célula y se empaque el ARN mucho más rápido. Y vamos a revisar un paper publicado en Science en septiembre, donde mostraban cómo las mutaciones que tenía ya la variante Delta en la proteína nucleocápside hacían que el virus se replicara 50 veces más rápido dentro de la célula que la variante original. Bueno, la variante Omicron tiene más mutaciones en la nucleocápside. Entonces, esto hace de esta variante un verdadero Frankenstein, ¿ya? Sigamos adelante. Una pregunta entre medio, doctor, no sé si lo va a decir más adelante, pero esto significa que esta cuestión no va a parar nunca, parece, ¿eh? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder al final, ¿ya? Gracias, entonces, doctor. ahí vemos, ¿no es cierto?, en la proteína, ¿dónde está? Pero vamos a volver después sobre eso. Siga bajando nomás. Usted me dice a dónde pare. Ya, perdón. Entonces ahí se ve como en la variante Delta, ya teníamos lo que hemos llamado lo que se conoce como mutaciones puntuales, ¿no? Point mutations, ¿ya? Cambios de un aminoácido por otro, ¿ya? En azul, ¿ya? Y en rojo, de lesiones, pérdida o a veces inserciones. Y fíjense cómo la variante Omicron tiene una cantidad de mutaciones puntuales inédita. Por eso que es una especie de super variante, le llaman algunos. ¿Ya? ¿Cómo se las arregló el virus para acumular en un solo ente tal cantidad de mutaciones? Es lo que todos se preguntan y se especula que para que haya aparecido este Frankenstein, ¿ya? Que es una especie de suma de todas las mutaciones y más en un solo virus, digamos, probablemente el virus tiene que haberse estado replicando por meses y meses en una persona inmunodeprimida. Que eso nos vuelve a lo que hablamos en marzo de este año, cuando recién empezamos a hablar de esto, ¿se acuerda cuando comentamos este paper en Nature de cómo el virus se replicaba en personas con inmunodepresión? Pero en fin, otro día podemos volver a eso. Siga bajando. ¿Ya? Impresionante. Por favor. Ya, y esto es muy importante, ¿ya? Y bueno, hace como un mes y medio atrás, ¿se acuerda que comentamos un paper? Que dijimos, este paper hay que aprendérselo, hay que sabérselo de memoria, entre comillas. ¿Ya? Que fue un paper publicado en la revista Nature, donde un grupo de nerds, genecillos de la infectología, de la genética molecular, ¿ya? En la Universidad Rockefeller, en Nueva York, desarrollaron una técnica para poder, entre comillas, jugar a crear un Frankenstein en el laboratorio, en condiciones de seguridad, obviamente, porque usted comprenderá que estar modificando un virus de esta letalidad en un laboratorio, se le escapa el virus que a la tentará, ¿no es cierto? Bueno,
en la Universidad Rockefeller desarrollaron una técnica que les permite insertar en un virus que no es letal, una parte del SARS-CoV-2, la parte de la proteína espícula, y empezar a modificar la proteína espícula en una especie en lo que ellos llaman un pseudovirus, que es una especie de virus que no puede contagiar, pero que sí les permite en el laboratorio jugar, por decirlo así, con distintas combinaciones de mutaciones y ver cómo eso responde a la actividad neutralizante de plasma de personas vacunadas, de personas infectadas que luego se vacunaron, de plasma con anticuerpos de distintos tipos, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que mostraron en este paper en Nature? Bueno, mostraron que para que un virus generara escape inmune, ¿ya? Que es la pregunta, ¿no? ¿Podría una variante de coronavirus en el futuro completamente noquear nuestro sistema inmune? ¿Ya? Esa era la pregunta que ellos querían hacerse. Y la respuesta que ellos encontraron es que eso era sí y no. Sí, en el sentido que tenía que generarse un virus que acumulara más de 20 mutaciones en ciertas zonas específicas. Y dos, y no, en el sentido que incluso un virus con 20 mutaciones acumuladas, así una especie de Frankenstein, ellos le llamaron un polyvariant, una mezcla de muchas variantes, un polyvariant. Me acuerdo que mi amigo del colegio, Jorge Pinto, se anda por ahí cuando le dijo, sería como una super variante, decía Jorge. Claro, decía. Bueno, crearon eso y sí, era posible. Y de hecho esa super variante o polivariante en el laboratorio lograba dar escape inmune con vacuna, con todo, y personas que se habían contagiado, etcétera. Salvo las únicas personas que quedaban, que podían noquear a esta super variante de laboratorio, eran aquellas personas que habían adquirido la enfermedad natural y luego se habían vacunado. El plasma de personas que se contagiaron y luego se vacunaron era el único plasma que le podía dar a esta super variante creada en el laboratorio de la Universidad Rockefeller. ¿Ya? Entonces, por eso que el paper de este grupo fue publicado con un título extraño. Bajémoslo. Voy, doctor. Así. 9 de la mañana, 32 minutos. Saludo a todo nuestro público. Vamos compartiendo información importante junto al doctor Rodrigo. Dice, el título del paper publicado en Nature en septiembre, hace nada, fue una alta barrera genética a un escape de anticuerpos neutralizantes por un SARS-CoV-2 policlonal, que era este Frankenstein creado en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Le dijeron, mire, efectivamente es posible pensar que surja un SARS-CoV-2 policlonal, que tenga una acumulación de mutaciones, ¿ya? Pero incluso si aparece ese, algunas personas, aquellas que hayan sido infectadas y luego vacunadas, van a poder lidiar con el virus adecuadamente. Por lo tanto, hay una alta barrera genético-molecular, decían ellos, a que este virus se instale y deje la tendala. ¿Ya? Que era como una manera de mirar el lado medio lleno del vaso al lado vacío. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Esa era un poco la hipótesis. Bueno, volvamos atrás. A la anterior. ¿Ya? Dice, con cada nueva variante de SARS-CoV-2 que emerge y causa un resurgimiento en los casos, una pregunta no sé cómo llamarlo, worrisome, una pregunta aterradora emerge. ¿Podría eventualmente arribar un virus con un set de mutaciones que podría completamente evadir nuestro sistema inmune?
un nuevo estudio publicado en Nature sugiere que sería muy difícil, no imposible, llegar hasta ese nivel. Estudiando docenas de mutaciones que ocurren naturalmente y algunas generadas en el laboratorio, incluyendo aquellas encontradas en la variante Delta y en otras variantes de preocupación, los investigadores encontraron que una variante futura del SARS-CoV-2 necesitaría reunir alrededor de 20 de las correctas mutaciones para llegar a ser completamente resistente a los anticuerpos que una persona promedio genera en respuesta a la infección o a la vacunación. Pero aún si el virus llegase a acumular esa cantidad de mutaciones, aún permanecería vulnerable a un set de anticuerpos mejorados que emergen en las personas que han tenido la infección natural y que luego recibieron una vacuna de refuerzo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Frankenstein Omicron? Bueno, resulta que el Frankenstein que tenemos en curso no tiene 20 mutaciones, tiene 30. De hecho, entrevistan a esta investigadora, a Teodore, no sé, un nombre bien raro, ¿ya? Y ella dice que la verdad que está sorprendida, que claro, que esta era una posibilidad del laboratorio, pero que siempre les pareció poco probable, como que dice que hubiera tal mala pata, entre comillas, de que se juntaran todas estas cosas, ¿ya? Bueno, y si se acuerda, cuando tuvimos este programa, yo le pregunté a usted, y le decía, bueno, ¿usted cree que pueda surgir este...? A propósito, de hecho, de la pregunta que hicimos sobre la posibilidad que el virus se transformara en una especie de influenza, así, y un poco la apuesta que hizo el gobierno de Dinamarca, ¿no? ¿Se acuerda que el último programa que hicimos de este tema fue Dinamarca? Y hablábamos de cómo el gobierno danés empezó a liberar, empezó a permitir el flujo de turistas, dijo ya, estamos Liz Taylor, ya se vacunó la población de riesgo de enfermar gravemente, se han vacunado buena parte de los jóvenes, echémosle para adelante nomás y confiemos en que la inmunidad generada por el virus, más la vacunación, qué sé yo, y bla, 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 proteja. Bueno, y la verdad que los resultados ya lo sabemos, que la tendala en toda Europa, pues, tuvieron que volver marcha atrás, no funcionó la apuesta, ¿ya? Pero aún así, la cosa no era tan terrible, pues habría que volver, qué sé yo, cuidarse más. Pero lo que probablemente pocos pensaran era que tuviéramos un Frankenstein con 30 mutaciones. Y ese parece ser el escenario hoy día, ¿ya? Para entender un poco qué significa estas mutaciones, quiero que volvamos de nuevo a revisar estas animaciones, porque eso nos va a permitir entender un poco mejor y pensar, y responder, o intentar responder a la pregunta que usted me hace. Bueno, doctor, entonces estamos sonados, por no usar una palabra más fea, ¿no? Esto no va a terminar, como dice Mónica. Entonces, bueno, para responder a esa pregunta, o por lo menos hacer una aproximación, poder, en fin, hacer prever y pensar y organizarse, entonces, ¿cómo organizo mi vida para adelante, no? Esto acaba, no acaba, en fin, con las consecuencias económicas. Bueno, volvamos a ponga la primera, la segunda animación que le mandé hoy día, por favor. La animación número 2, voy, espere. Exacto. A ver si ahí se nos va aclarando un poco
algo por lo menos de lo que podría ocurrir. Vamos a transparentar aquí, dice animación 1 va 2 y animación 3. No sé cuál es. Creo que en la animación va 2, creo que esa. Es la que está en el periódico, en el Wall Street Journal. Es un enlace que está dentro del Wall Street Journal. Inside de Corona. No, es la otra. Yo le mandé 2 animaciones hoy día. Sí. Inside de Corona, esa viene después. Antes de esa hay otra. Esta es la animación 3. Esa podría ser, ¿ya? A ver. The Wall Street, ya. Listo. Esa. La variante Delta y más allá, aprender a vivir con COVID. Ese es el artículo. Esa, justo. Aquí está la animación, ya. Perfecto. Deme un segundo, doctor. Sí, no, tranquilo. Usted tranquilo, yo nervioso. Gracias a nuestro público, sobre 60 conectados, maravilloso. Atentos a este tema. Ahí está, ya tengo la animación, ahí la tengo. Corre tape. As the market cools down, the impact on luxury buyers will be significant, particularly mentally. It will give them time to... Parece que es una propaganda, así que pero espera nomás. Sí, no hay problema. Veamos. This is a spike protein. It's what gives the coronavirus its unmistakable look. And scientists think it may be the key to why new variants of the virus are becoming more transmissible. We begin tonight with the alarming rise in infections fueled by the highly contagious Delta variant and the sobering words from Dr. Fauci warning today things are going to get worse. The Delta variant was first detected in India last October, where it helped fuel a devastating COVID surge. It has since spread to more than 100 countries. The big concern is that with more transmissible variants, you have more cases and you have more chance for super spreading events and epidemic surges, which overwhelm our healthcare systems. Here's the science behind why these new variants are spreading faster and what this could mean for vaccines. Like other viruses, when the coronavirus replicates, small genetic mistakes or mutations can occur. You can be almost certain that as long as there's a lot of virus circulating in the community, there will be the evolution of mutants because that's what viruses do. Many of those do nothing. Some of those actually confer a survival benefit for the virus to transmit more effectively, for instance. Abrar Karan is a global health physician who has been studying the coronavirus pandemic. And so as it does that, it has a better chance of spreading to new hosts and continuing to replicate in those hosts. Karan says this is likely what is happening with the new, more transmissible variants appearing around the world. Recent research has shown that a number of these new versions of the virus have mutations that affect the spike protein. Take a look at this model of the coronavirus. You can see each spike protein is made up of 3 identical parts known as protomers. These protomers have the ability to change their position from closed to open, affecting how easily they can bind to and infect human cells. You can visualize it like a flower. So you've got petals on the outside, the really obvious things that you see. The three of them have to bind to the receptor. Jeremy Lubin is a virologist who studies the coronavirus. He explains that when the protomers are down, infection is more difficult, but when these parts are up and open, it's much easier. In the first version of the coronavirus that originated in China in 2019, these protomers usually had a closed shape, which may have made it less transmissible than some more recent versions of the virus. This is another view of the spike protein that helps to show where these mutations occur. In the winter of 2020, one mutation known as D614G emerged. It appears in this region of the spike protein and has been present in various variants since, including Delta. This mutation made it more likely for the spike to have an open shape, increasing the virus's ability to infect human cells. Soon after the mutation emerged, variants that had it took over. So by June, pretty much all the viruses around the planet had this change, this mutation. Our belief is that it supplanted the original virus because it was more transmissible. Another element that affects the spike protein is antibodies. These are proteins that defend the body against the coronavirus by blocking the ability of the spike protein to attach to cells, which prevents the virus from infecting. Antibodies are produced by the immune system in response to infection or vaccines.
The new coronavirus variants that scientists are worried about also have mutations that affect the spike protein. This includes the highly transmissible Delta variant. This variant has a number of mutations that scientists think could be affecting its ability to spread. One is called T478K. It's in a region of the spike protein that's involved in how the virus binds to receptors on respiratory cells. Another mutation that scientists are focusing on is called P681R. It's located near a part of the spike protein that helps the virus enter and infect cells. What the antibody recognizes is a shape. If you're playing with blocks and you have triangles and circles and you have to fit them into the appropriate holes, you can't fit a circle into a triangular hole. It's analogous to that. If the virus then changes so that it's no longer a triangular hole, but it's a circular hole, then the antibody will no longer fit. Scientists have also found that some coronavirus variants have parts missing in a region that comes off the side of the spike protein. This is known as the N-terminal domain. Some of those mutations are removing surfaces of the protein that other antibodies bind to. If the virus mutates that surface or deletes it, those antibodies are no longer going to work to block the virus. Scientists say this may help explain why vaccines may become less effective against some new variants. This is why experts are urging caution. Variants are going to continue emerging, and we need a public health strategy that addresses it. Vaccines will be a major part of COVID control for the foreseeable future. Experts continue to emphasize the importance of getting vaccinated, along with other strategies to keep transmission low and stop the spread. ¿Ya? Vamos ahora al tiro a la presentación, vamos ahora a la animación 1, a la clásica, a la que siempre mostramos, que es la Inside the Coronavirus. Ya. Aquí la tenemos. Gracias a nuestro público conectado. Estamos leyendo sus comentarios, publicándolos mientras el doc va exponiendo. Aquí la estoy buscando, doctor. Aquí está, la clásica. La clásica. Esta es muy buena. Es nuestro hit, como diría Silverio Silva, ¿se acuerda? Hit del momento. Los para éxitos musicales. Un hit. Un hit. Con Silverio Silva. Ahí vamos. Vamos, esta animación es espectacular. Pongan atención, amigos. Está sin audio, ¿eh? Sí, no sé por qué no está sin audio. Sí. Ya, pero aquí es muy importante porque muestra la clave para entender cómo se quiebra. ¿Ve? Se une el virus al receptor AC2, se activa la proteína de transmembrana serina proteasa, que es la naranja, y para que el virus entre a la célula tiene que romperse el virus, la proteína espícula. Tiene que ser clivada, ¿ve? Ahí está la proteína de transmembrana serina 2, catalizando la ruptura de la proteína espícula para que se libere la fracción S2, que es la que genera este verdadero arpón, ¿ya? Que es el que permite que el virus se ancle, se fusione la membrana celular y la membrana viral y entre el virus a la célula. ¿Eh? Es muy buena esta animación. Yeah. Vamos ahora a la presentación y ya con eso en la cabeza va a ser más fácil, creo yo, entender las láminas, las figuras que voy a presentar ahora. Vamos. Y eso nos va a permitir entender la biología, por qué mutaciones puntuales en ciertas partes del genoma viral y finalmente en la proteína espícula o en la proteína nucleocápside o en la proteína NSP6
¿ya? Cambian la biología del virus a tal punto que si antes teníamos un virus que tenía un R de transmisibilidad, no sé, pues de 2, la variante Delta es 6. Y todo indica que el R0 de este virus va a andar por los 10, 12. ¿Qué significa eso? Que por cada un contagiado con el virus, un portador del virus va a poder contagiar a 10, 12 personas. El virus original tenía un R de un número de transmisión de 2 más o menos. O sea, un contagiado contagiaba a 2 personas. Apareció la variante alfa, 4, 1 a 4. Apareció la delta, 6, 8. Bueno, todo indica que con este virus vamos a tener un R0 de transmisibilidad 12, 14, muy parecido al de las paperas, que es uno de los virus más transmisibles que hay. La siguiente. Pero bueno, esto no lo sabemos todavía, estoy especulando. En una de esas la cosa no es tan grave y el Frankenstein termina siendo más feo de aspecto, por decirlo así, que amenazante en la realidad. Pero, en fin, la siguiente. Sigue bajando. Ya, bueno, ahí está, ya. Esta figura es clave. Ya. Entonces, esta es una proteína espícula. Acuérdense que la proteína espícula son 3. ¿Ya? Es un éter. Son tres proteínas que forman el complejo que es la proteína espícula, ¿no es cierto? Aquí hay una. Y cada proteína espícula tiene 3 partes, ¿no es cierto? Una es la RBD, ¿ya? Que es el Receptor Binding Domain. Otra parte es el N-Terminal Domain, el NTD, que es donde se une buena parte de los anticuerpos. Y otra parte es la fracción donde se une la cabeza de esta verdadera coliflor con el tallo. La cabeza S1, S2 el tallo de la coliflor. Y donde se une la cabeza de la coliflor con el tallo es el Furin Cleavage Site, el sitio de clivaje por furina, ¿ya? Que es ahí donde actúa la enzima proteína serina de transmembrana 2 y otras proteínas para separar, quitarle la cabeza a la coliflor para que quede libre la fracción S2, que es la que actúa como arpón, que es lo que vimos en la animación. Claro. ¿Ya? Y la variante delta, una de las grandes ventajas evolutivas de la variante delta es que generó o apareció una mutación puntual donde se cambió una prolina por una histidina en la sección 686, creo, de la secuencia de la proteína, que permite que ese proceso de clivaje sea mucho más rápido. Y esa sería la explicación de por qué cuando una persona se contagia de variante delta, en su orofaringe, en su conjuntiva ocular, tiene 100 veces más carga viral que la que tendría si se hubiera contagiado con la variante alfa. ¿Ya? Bueno, si la variante Omicron tiene la mutación en este sitio de la variante delta y tiene 2 más. ¿Ya? Y muy pronto vamos a saber si esas mutaciones adicionales explican cómo el hecho, porque, a ver, esto que estamos hablando es hasta cierto punto especulativo, pero el hecho es que en 2 semanas, en Sudáfrica, desapareció la variante delta. Claro. Y se instaló esta variante. Entonces parece que estas mutaciones del Frankenstein no solo se ven feas, sino que son feas. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque acumulan mutaciones en
receptor binding domain que hacen que el virus se pegue mucho más rápido a la proteína receptora C2. Porque tiene mutaciones en el N-terminal domain, mutaciones puntuales de lesiones que hacen que los anticuerpos que genera el organismo no se peguen al virus. Y porque además tiene mutaciones en la sección S2, S1, en la sección de clivaje, que harían que el virus rápidamente pierda la cabeza de la coliflor y exponea a la célula, ¿se fija? Entonces el virus desgraciado o esta variante Frankenstein las tiene todas, por decirlo así. Y agregue a eso que acumula mutaciones en otras partes del genoma viral que ya no tienen que ver con codificar a la proteína espícula, sino que a la proteína nucleocápside, que harían que el virus, una vez que entró a la célula, se empaque de una manera mucho más eficiente y rápida. ¿Ya? Ya la variante Delta tenía una tasa de replicación dentro de la célula 50 veces más rápida que la variante Alfa. Si se demostrara que las nuevas mutaciones que adquirió el virus o esta variante en la proteína nucleocápside permiten incluso superar esa tasa de replicación intracelular, ya no sobre 50, sino que sobre 100, por ejemplo, claro que sería una muy, muy, muy mala noticia. Y si a eso le agregamos que tiene mutaciones en la proteína, en el genoma viral que codifica para la proteína NSP6, que es una proteína clave en los SARS-CoV-2 para interferir con la respuesta a mire la cacofonía que me salió. Interferir con los interferones. ¿Ya? Los virus SARS-CoV-2, a diferencia de los otros coronavirus, una de las ventajas evolutivas de la familia de los SARS-CoV coronavirus, ¿ya? El MERS, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, es que pertenecen a una familia de beta coronavirus que adquirió una proteína que no está presente en los otros coronavirus, que es una proteína que neutraliza los interferones. Y los interferones son unas moléculas que se generan intracelularmente cada vez que una célula detecta que está siendo engañada y que hay un virus canalla, parásito, que le está haciendo producir proteínas que no le pertenecen. ¿Ya? Los interferones son moléculas que se generan dentro de la célula y que reconocen ARN, por decirlo así, extranjero. ¿Ya? Bueno, los SARS coronavirus tienen una proteína inédita que no tienen los otros beta coronavirus que disminuye, atenúa o suprime la producción de interferones por la célula. Bueno, este virus, la variante Omicron, tiene mutaciones en esa proteína. Y uno de los temores, como le dicen los gringos, worrisome, worrisome futures, aspecto tenebroso de estas mutaciones, es que están en esa proteína que es la que tiene la capacidad para apagar la respuesta de interferones. ¿Ah? Entonces, claro que la cosa se ve complicadita, por decirlo menos. La siguiente. En vivo y en directo, Doctor Paz, 9 de la mañana, 58 minutos, último domingo de noviembre. Saludo a todo el mundo que está conectado. A ver si nos achica un poco. Vamos a aprovechar acá de aprender el alfabeto griego. Ah, bueno. ¿Ya? Y esto no solo porque, bueno, siempre es bonito aprender, ¿no? Pero además en este caso tiene un sentido más allá de... ¿ya? Entonces, bueno, tenemos la variante alfa, que corresponde a la A de nuestro abecedario, beta, B, gamma, que correspondería a la letra C, delta, ¿no es cierto? La letra D, epsilon,
Z, que no sé cuál sería la traducción, nuestro F sería, claro, la letra H, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, que era la que le correspondía. En orden de aparición, hasta ahora ya tenemos todas las variantes anteriores, ya tenemos variante alfa, beta, epsilon, zeta, eta, teta, todas esas variantes ya existen. No sabemos, no hemos hablado nunca de la variante teta, y iota, y kappa, y lambda, qué sé yo. Bueno, en Chile hablamos de la lambda es la variante sudamericana, pues la variante que surgió en Perú y en Chile. Esa es nuestra contribución a la pandemia, nuestro producto chileno-peruano, así como el pisco sour, fue la variante lambda, ¿ya? Bueno, le correspondía, por orden de aparición en el escenario pandémico, la letra nu. Pero la OMS decidió saltarse la nu y la letra que le correspondía siguiente, que era la letra chi. ¿Ya? Porque nu, porque podía ser confundida con new, y chi, yo me imagino que fue por la resonancia con chi de ella, y por las cosas de género y toda esa historia. Entonces, no le vamos a poner chi, y después van a decir, nos están acusando de discriminación. Me imagino, algo así habrá pasado, que se saltaron la letra chi, ¿ya? Que en inglés she es ella. Y estamos en la letra O, Omicron. Pero la gran pregunta es, bueno, supongamos por un momento que este Frankenstein, Omicron, termina siendo menos peligroso de lo que suena y de lo que todo indica, ¿ya? Seamos, por lo menos, digámoslo así, por método científico, reconozcamos que también existe esa posibilidad. No, por favor, no. ¿Ya? Siempre es posible que el virus se pueda volver buena persona, diría Mañalich. Bueno, consideremos que no, por supuesto que la variante Omicron es SARS-CoV-2, pues, es una subespecie de SARS-CoV-2. No, se actúa igual. Si usted mira, actúa igual, es un SARS-CoV-2, pero mucho más eficaz. Bueno, ya. Pero supongamos que la variante Omicron no es tan mala. Ya. Quise mostrar el abecedario porque puede surgir, sin duda, y ahora sabemos que claro que sí puede surgir una variante pi, una variante rho, una variante sigma, una variante tau, and, como dirían los gringos, and so on. ¿Ya? Y yo he leído en Twitter a varios expertos que dicen eso. Mire, entonces, lo claro es que esta idea optimista es que alguien dice, es que tiene algo bueno, elimina la variante Delta. No, pues, eso no es bueno. Porque para que una variante elimine a otra, la lógica, la biología de esto ha sido siempre ir empeorando. Batman. Entonces, no creo que sea, yo diría al revés, justamente porque eliminó a la variante Delta del escenario, al menos en Sudáfrica, es que esto es tan peligroso. Ese es el punto. ¿Ya? Y, por supuesto, que yo diría que la gran... no sé si me está escuchando, Álvaro, se quedó pegado usted. Sí, allá. Ya. Yo creo que la gran lección que nos deja esto, me parece a mí, es que incluso aunque la variante Omicron terminara siendo menos letal, bla, 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 que podría ser, digamos, no veo por dónde, pero supongamos, por método reconozcamos esa posibilidad. Lo que yo creo que deja clarísimo esto es que la idea optimista de los investigadores de la Universidad de Rockefeller y otros lados, de que para generar una especie de super variante tenía que acumular muchas mutaciones, que eso era muy poco probable, a mí me parece que la emergencia de Omicron muestra que eso sí es muy probable. Ese es el punto.
¿Se entiende? Que la aparición de un virus que junte muchas mutaciones de alto riesgo en un solo virus ya es un hecho. ¿Ya? Lo que hasta hace unos meses atrás era una especulación de laboratorio. No olvidemos eso. Esta super variante de laboratorio de la Universidad Rockefeller era un Frankenstein creado artificialmente en el laboratorio. Y su existencia era hipotética, era poco probable, se decía, pero que podía ocurrir. Bueno, hoy día sabemos que eso que podía ocurrir, ocurre. Y si ocurre, va a seguir ocurriendo. Ese me parece a mí que es el punto. Por lo tanto, a su pregunta, ¿significa esto que tenemos para rato? Sí, yo creo que sí. Ahora, la gran pregunta de las preguntas es, ¿qué tan grave va a ser estas nuevas olas? De Omicron hoy día, de Rho mañana, de Sigma pasado mañana y de Omega pasado mañana. Bueno, eso es lo que nadie puede decir con certeza, pues sí. ¿Ya? Pero si uno mira y vuelve ahora a la biología del virus, ¿no? ¿Ya? Claro que un virus que mute de tal manera que se pegue más a la AC2, que se empaque mejor dentro de la célula, que se clive más rápido, claro que es complejo. Claro que es una amenaza. Y bueno, y la pregunta de las preguntas más importantes es, ¿las vacunas actuales o por existir van a poder generar una inmunidad que permita defenderse de estas nuevas variantes? Y todo indica que la respuesta es sí y no. Es sí, porque algo protegen, y no, porque primero porque ya sabemos que las vacunas generan una inmunidad que dura lo más 6 meses y después empieza a caer. Y segundo, porque el virus va evolucionando de tal manera que va evadiendo los anticuerpos ya existentes. ¿Ya? La capacidad de este virus para mutar es extraordinaria. Yo creo que es el gran descubrimiento con Omicron. ¿Ya? Eso yo creo que es lo más aterrador, lo más complejo. ¿Ya? Que se muestra una capacidad los expertos le llaman drift antigénico, de cambio de su forma, de su presentación al huésped, es enorme. Esto que decía por ahí un experto cuando decía, si los anticuerpos están diseñados para unirse a un círculo, y si de repente el virus cambia y le presenta un triángulo, ya no se une, ¿se fija? Lo que nos muestra el Omicron es que la capacidad del virus de ocultarse, de eliminar partes, de cambiar, de mutar, de tal manera de hacerse cada vez menos anulable por la respuesta inmune es enorme. Eso yo diría que es otro aspecto que hay que señalar. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué hacer, digamos, no? ¿Qué hacer? Bueno, y aquí viene lo práctico. O sea, bueno, con esto que hemos dicho, ¿qué hacemos? Pues bueno, se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo. ¿Ya? Yo veía manifestaciones de adherentes de ambos candidatos. Fiestas para celebrar que ganó el candidato X o el candidato Y. O sea, bueno, yo creo que esto debiera ser una señal para que todos aquellos que creyeron que ya esta cuestión ya estaba resuelta, ya vamos de salida, ¿ya? O sea, esto debiera ser un llamado a extremar las medidas de auto y heterocuidado, y sobre todo a cuidado de nuestros hijos. Si alguien creyó que íbamos a tener una Navidad parecida a las que hubo hace 2 años atrás, Omicron nos dice no. Y si alguien cree que exagero, por favor, vamos a los datos de nuevo. Bajemos.
10 de la mañana, 10 minutos, con el doctor Paz en vivo y en directo. Omicron, variante del SARS. Ya, ahí solo para destacar entonces cómo el genoma viral codifica para varias proteínas. En rojo, la parte del genoma viral del ARN que codifica para la proteína espícula. ¿Ya? Pero también hay otras proteínas, nucleocápside, NSP6, que es la proteína que atenúa la respuesta de interferones, etc. Y hoy día sabemos que las mutaciones puntuales más incisivas son las que están en la parte del genoma que codifica para la proteína espícula. Particularmente la sección de la proteína espícula que se conoce como Receptor Binding Domain, el N-Terminal Domain y el Furin Cleavage Site. ¿Ok? Pero también sabemos que hay otras partes del genoma viral, proteína nucleocápside, NSP6 y otras, descubiertas y por descubrir, ojo, que probablemente hacen cada vez más compleja la imagen sobre la biología de este virus. ¿Ya? Y eso nos lleva a considerar que estamos hablando de virus que tienen miles y miles de años de existencia. ¿Ya? Entonces, no son recién nacidos en la evolución. Ojo, no hay que mirarlos a huevo. La siguiente. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, la fracción S1, que es la parte de la cabeza de la coliflor que huela, que es la que primero se une a la C2, ¿no es cierto? Sí. Y por eso que es tan importante esta sección, porque en el RBD y particularmente en el Receptor Binding Motif, el RBM, es la parte donde mutaciones en esa sección modifican la afinidad con la cual y la rapidez con la cual se une en la proteína espícula a la C2. ¿Ya? En fin, el N-Terminal Domain es la parte de la proteína donde se unen los anticuerpos. Entonces, en fin. La siguiente. Perfecto, doctor. Ya, hay una imagen, ¿no es cierto?, para destacar entonces que la proteína espícula es un monómero, es un ay, se me fue. Se me fue la palabra, pues ya me acordaré, ya el Alzheimer ataca. No me puedo acordar de la palabra. Bueno, ya viene ya. Son 3 proteínas espículas, ¿no es cierto? Es un monómero, creo que es la palabra. No, hoy se me fue. Ya, en fin, démosle. ¿Ya? Ahí está la cabeza, la coliflor, la espícula, el tallo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso permite que entre el virus a la célula. La siguiente. ¿Ya? Y aquí es lo más importante. Una vez que entra el virus a la célula, tiene que ser, la célula reconoce ARN extraño, genera interferones. Bueno, los SARS-CoV-2 tienen una proteína que anula a los interferones, la NSP6. Y tiene otra proteína, la nucleocápside, que es la que se envuelve el RNA, y hay mutaciones que hacen que ese envoltorio, ese empaque del RNA sea más rápido y el virus se replique más rápido. Entonces, no es solo mutaciones que hacen que el virus entre más rápido a la célula, no solo mutaciones que hacen que el virus anule la respuesta innata de la célula al ARN extranjero, sino también mutaciones que afectan la velocidad con la cual se empaca el virus. Y este paper en Science extraordinario que mostró eso, que la variante Delta y otras variantes tienen mutaciones que permiten amplificar la velocidad de empaque del virus dentro de la célula 50 veces. Ahora, veremos, espero muy pronto, un paper en Science on Nature mostrando si las mutaciones en la nucleocápside que trae Omicron, puede ser incluso más rápido, 100 veces, imagínense. No lo sabemos.
La siguiente. 10 de la mañana, 14 minutos, junto al Doc Paz, todos los domingos a las 9. Como la cumbia. Y hoy hemos retomado COVID. Ya, este es el paper en Science. ¿Ya? Science. Si me lo, agrándeme el abstract para leerlo. Ahí está. Ya. Dice, esfuerzos para determinar por qué las nuevas variantes de SARS-CoV-2 mejoran la fitness, no sé cómo traducirlo, la eficiencia, no sé, eficiencia será el fitness, que será como el, no sé, la capacidad del virus ha sido limitado a analizar mutaciones en la proteína espícula, ¿no es cierto? Aquí nosotros mostramos cómo en partículas, en SARS-CoV-2 virus-like particles, que esa fue una metodología nueva que inventaron este grupo, pueden empacar y entregar transcriptos exógenos, permitiendo un análisis de cómo actúan estas mutaciones dentro de la célula. ¿Ah? Y los múltiples pasos en la vida viral, en el ciclo viral, es lo que decía yo, ¿no? Cuando el virus no solo tiene que entrar, tiene que ser replicado. Bueno, esta técnica que desarrollaron permite estudiar en el laboratorio esto, por eso es que está en Science el paper, ¿ya? Dice, en el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, 4 mutaciones en la proteína nucleocápside encontradas universalmente en la mayoría de las variantes, independientemente incrementaron el delivery, la entrega del RNA y la expresión por 10 veces. Y mutaciones, una S que será, no sé, serina, por una R que será, ¿qué será R? Tirosina, vaya, no sé, en la sección 202 y 203, producieron 50 veces más virus, ¿ves? Eso es lo que le decía yo. Esas son las mutaciones que están presentes en la variante Delta. Claro. ¿Ya? Entonces, esto podría explicar la incrementada velocidad no de transmisión, sino que de replicación viral dentro de la célula del virus Delta. Bueno, ¿qué es lo complejo? Es que la variante Omicron agrega nuevas mutaciones no conocidas hasta ahora en la proteína nucleocápside. ¿Se entiende ahora lo complejo de esto? La siguiente. Viene reforzado. No, o sea, reforzado es decir poco. Bueno, claro. No sé. Laura Mears. Ahí dice, tiene 32 mutaciones en la proteína espiga. Y ya ha sido encontrada en Sudáfrica, Botswana, Hong Kong. La siguiente. Repetir que muchos países cerraron fronteras a la mayoría de extranjeros. Ahora voy a mostrar por qué too late. La siguiente. Ahí, Doc. Ya ahí, esto es hace 3 días atrás, ¿no? 90% de los casos en semanas. La siguiente. Ahora, ya habíamos visto que la proteína espícula entera había 32 mutaciones, pero de esas 32 mutaciones, 10 están concentradas en el receptor binding domain. Eso es inédito. La variante Delta tiene 2 mutaciones en el RBD. 2. Este Frankenstein tiene 10. Wow. Entonces, esta probablemente es la explicación por qué de pronto aparece la variante Omicron y sacó del mapa en 2 semanas a la variante Delta, Álvaro. Porque de nuevo, todo lo que yo he dicho hasta ahora, que podría decir, bueno, doctor, es interesante,
Es bonito, ¿ah? Pero es especulativo finalmente. Muéstreme un hecho de la realidad que le dé sustento a esas teorías y especulaciones que usted hace. Bueno, el hecho es ese, que en 2 semanas desapareció la variante Delta de Sudáfrica. En 2 semanas, Álvaro. Eso no se había visto con ninguna otra variante, ese es el punto. Cuando aparece la variante alfa, cuando aparece la variante beta, se demoraron meses en tomarse el escenario epidemiológico en Inglaterra, la variante alfa primero, en la India y en otros países la variante delta. De hecho, mire lo que pasó en Chile. Hoy día en Chile más del 90% de las infecciones, de los contagios son variantes delta, ¿no es cierto? Pero eso tomó varios meses, pues si nosotros estábamos esperando la variante delta en Chile, ¿se acuerdan? Hace como 3 meses atrás, estábamos anunciando cataclismos que afortunadamente no ocurrieron. Y recién 3 meses después, ya la variante Delta se instaló. Bueno, si es cierto esto, es muy probable que en Chile, de aquí a 2 o 3 semanas más, tengamos variante Omicron. De hecho, Mañalich dijo eso en Twitter. En unas pocas semanas, dice, vamos a tener Omicron en Chile, y desplazando a la variante Delta. Insisto, cito a Mañalich, no porque el... pero alguna vez que diga algo más o menos sensato. Claro. Alguna vez la chutará. La siguiente. Ya que le fue mal como senador. Sí, bueno, además. ¿Ya? Bueno, y ya tenemos en Australia 2 casos. Claro. Hoy. En Sydney, región de Sydney. New Sí. South Wales. La siguiente. Pasajeros que retornaron de Sudáfrica, Doca. Sí. La siguiente. Ahí está. Ya. Holanda. 60 de 600 pasajeros, el 10% de los pasajeros retornando de Sudáfrica venían con variante Omicron. Sí. Eso es inédito. Inédito, imagínense que se fueron 600 holandeses a dar una vuelta a Sudáfrica. ¿Ah? A ver los leones, las jirafas. Bueno. Y volvieron con fotos de leones, jirafas y con la variante Omicron en sus células. Ahí está, mire lo que dice la Claudia. Esta variante trae nuevamente a tiempo real la certeza de nuestra vulnerabilidad y la necesidad de seguir. Absolutamente de acuerdo, Claudia. Y si estoy hablando de esto, es por eso. ¿Ya? Qué bueno que usted lo diga siempre, es un gusto leerla. ¿Ya? Usted tiene esa sensatez y además esa expresión escrita que es, bueno, profesora. La profesora Claudia Rojas. La profesora Claudia Rojas, miren qué bonito, dice, esta variante trae nuevamente a tiempo real la certeza de nuestra vulnerabilidad. Eso está aquí, estaba de título así, la certeza de nuestra vulnerabilidad y la necesidad de seguir firmes, respetando las medidas de autocuidado. Esto yo lo pondría así, en letras negras, negritas, reforzadas, de oro. Si me quedé ayer hasta las 2 de la mañana preparando la presentación de hoy día, es por esto. Es porque esta es una invitación a la gente joven, a los mamás, a los papás, a que se desestupidicen. Perdone que lo diga así. ¿Ya? A que se desestupidicen. Si alguien les vendió la pescada de que esto se acababa, de que ya vamos a dar vuelta, de que ya la nueva normalidad, todo indica que no es así. Podemos equivocarnos y a lo mejor la variante Omicron termina siendo un Frankenstein de papel
Dios quiera, ojalá, pues, por supuesto, pero mientras eso no se demuestre, toda la evidencia, los hechos y la biología muestra que no es el caso. Por lo tanto, lo sensato es, hasta que no sepamos bien qué tan malo es este Frankenstein, hay que volver a guardarse, los que pueden, los que podemos, que somos los menos, yo lo sé, y aquellos que no pueden, a extremar las medidas de autocuidado. Mascarillas de alta calidad, antiparras, proteger los ojos, evitar los espacios cerrados. Pase una Navidad y un Año Nuevo online. Guárdese los abrazos a sus padres, abuelos, tíos, hermanos, hijos, amigos, para más adelante. ¿Es duro? Sí, es súper duro. ¿Ya? Pero eso... pero más duro es tener a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá moribundos en la UCI. Eso sí que es duro. Esto otro es duro, es penca, es fome, es una lata. Póngale el nombre que quieran. Pero esto es de vida o muerte. Así Bien, es. nuestro público comentando también, interactuando con el doc, con nosotros en vivo y en directo. 10 de la mañana, 26 minutos, domingo, último domingo de noviembre. Ya. Entonces, Sudáfrica, casi 1000 casos ya probables. Inglaterra, ya hay 2 casos. Hong Kong era 1, van 2. Italia ya se identificó 1. Israel, ya van 3 confirmados. Ahí era 1, pero hoy día ya sabemos que son 3. Bélgica, 1 caso. 60 en Holanda, 3 casos en Alemania, 1 en República Checa. No está ahí. Australia, 3 casos. La siguiente. Y esto es muy relevante. Esta es una cuenta que hay que seguir, Janer Bar Jam. Es una cuenta, yo imagino, de un israelí que tiene una cuenta muy buena. Dice, 3 de los nuevos casos en Israel son no viajeros. Son casos comunitarios. ¿Qué significa caso comunitario? Que no es posible trazar ningún vínculo entre el contagiado Omicron y un viajero. No es el hijo de un viajero, no es el compañero de trabajo de un viajero. No viajó, ni tiene, ni es posible establecer el vínculo entre ese caso y un viajero. Eso es lo más, es un caso comunitario. Claro. Es un caso autóctono. Generado ahí. Exacto. Exactamente. Por lo tanto, esto es la razón por la cual Mañalich se subió por el chorro, dijo, en unas pocas semanas Omicron estará en Chile. Claro que sí, pues no hay que ser vidente para eso, Mañalich. La siguiente. Bueno, esta es otra cuenta que recomiendo seguir en Twitter, es del doctor Alejandro Macías. ¿Ya? Tiene un sentido del humor además bien especial. Tiene algo de Doctor House, a mí me gusta. De repente le preguntan unas cosas y él responde, no. Doctor, mire, yo tengo una hermana que no y fue a no sé dónde, y ¿usted cree que yo podría? No. La variante Omicron causa explosión de casos en Sudáfrica. De 550 casos diarios, subió a 4000.
500, 4.000. Hasta hace 2 semanas atrás había 500 contagios nuevos al día en Sudáfrica. Hoy día hay 4.000 casos nuevos. Así que Frankenstein parece que no solo tiene unos tajos, camina. Pero mire lo que agrega, dice, al parecer los cuadros... Sí, voy a ir a eso al tiro, espérese. ¿Ya? Pero, ¿ya? No solo tiene tajo, no solo es más feo que la cresta, camina como monstruo, como... Yo no sé si usted, bueno, usted es más o menos de mi edad. Cuando yo era cabro chico, veíamos el cine de terror de trasnoche con mi hermano. Y había unas películas de Boris Karloff, ¿se acuerda, no? Sí, Boris Karloff, sí. Frankenstein, bueno, era del terror, ser hecho de partes de... Este es como un Frankenstein, mutaciones de distintos virus, pum, pegás todas con... Frankenstein. Entonces Frankenstein no solo se ve feo, camina feo, ¿ya? Sino que además en 2 semanas se multiplicaron los casos nuevos de 550 a 4.000. Ahora, dice Alejandro Macías, al parecer los cuadros son leves. ¿Ya? Claro. Y esa es la nota de cautela, ¿no? A lo mejor este virus evolucionó y contagia a medio mundo, pero los casos son leves. Bueno, esa es la única esperanza que nos queda. Claro. ¿Ya? Porque si fuera así, sería como una especie de evolución del virus de... Alguien decía por ahí, es como el virus de la influenza, cuando recién inicia, ¿ya? Y que después se transforma en una influenza más leve. Bueno, si fuera así sería extraordinario. Yo lo dudo, y voy a decir por qué lo dudo. Porque hoy día la mayoría de los que se están contagiando son jóvenes, po. Por lo tanto, eso corre para todas las variantes, po. Cuando apareció la variante Wuhan, la mayoría de los contagiados eran jóvenes también, pero re pocos terminaban en la UCI. Acuérdense, con la variante Alfa y Delta fue lo mismo. Se decía que era menos letal. Pero resulta que los muertos y casos graves empezaron a aparecer después, porque no hay que olvidar que este virus tiene etapas. Por lo tanto, cuando aparece la infección, los casos graves empiezan a aparecer a las 2 o 3 semanas, las complicaciones, y los muertos aparecen después de 1 mes, 2 meses. Claro. Entonces a mí me parece que decir eso es una pelotudez. ¿Ya? Si yo le pudiera decir a Alejandro Macías, lo respeto mucho, colega, es súper, pero creo que mandarse ese comentario es una pelotudez. Porque obvio que en esta etapa los casos van a ser leves. Eso ha ocurrido con todas las variantes. ¿Es chileno el doctor Macías? No, es mexicano. Y habla como cuate así, tiene unos videos de YouTube. No sé, es una lumbrera, un tipo, me encanta Alejandro Macías. Pero bueno, como todo el mundo, si el derecho a decir pelotudeces es un derecho sagrado. Quien no ha dicho ni dice pelotudeces de vez en cuando, no habla entonces. Exacto. Así que yo creo que ahí se mandó una pelotudez, porque no es momento para calificar la levedad o no de los casos, porque por definición, en esta etapa de la pandemia, los casos siempre son leves al comienzo. Por lo tanto, si este virus es menos letal o no, lo vamos a saber en unas semanas más. Y todo indica, hasta ahora, que mientras más contagioso, más se reproduce, es más letal. Por lo tanto, creo que esa hipótesis es muy poco probable. Pero, como existe, ojalá, elevo plegarias al Altísimo, golpeo madera, ¿ya? Cruzo los dedos, haga lo que usted quiera, póngase calzoncillos amarillos, rojos, azules para el año nuevo. Mire, haga las cábalas que usted quiera para que eso termine siendo verdad. Sería maravilloso, extraordinario, fantástico. Pero por ahora no hay ninguna razón, para afirmar afirmar eso hoy día es una soberana pelotudez. ¿Ya? Perfecto.
Yo creo, Claudia, que ni siquiera tiene que ver con eso, le insisto. Todas las variantes, cuando aparecen, son leves. Acuérdense que en Israel, cuando apareció la variante Delta, ¿se acuerdan que al comienzo eran miles de contagiados y re pocos terminaban en la UCI, menos muertos, ¿se acuerdan, no? Si hay que tener memoria, po. Lo que pasa es que ahí yo creo que opera un mecanismo de negación, pues en fin, es tan devastadora esta cuestión que de repente la gente siente que tiene que decir algo como va. Y no, pues hay que decir la verdad. La verdad es que al comienzo son leves. Por lo tanto, si usted quiere albergar esa posibilidad, sí, es una posibilidad. Poco probable. Pero es una posibilidad, no se puede descartar. ¿Ya? Pero sinceramente eso lo vamos a saber. Y si ocurre el milagro, fantástico. Me uno a la fiesta de conmemoración y el virus mutó a buena persona, como decía Mañalich, ¿ya? Pero hasta ahora eso no ha ocurrido, ni hay ninguna razón para pensar que vaya a ocurrir, salvo pensamiento mágico. Y no estamos para hacer pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico lleva a la gente a hacer pelotudeces. ¿Ya? Un cabro lee esa cuestión y dice, pero papá, no te preocupes, si el doctor Macías dijo que los casos eran leves, ya, relájate, viejo. No hay ninguna razón para relajarse. Ahora no. Menos con elucubraciones sin base empírica ni teórica, insisto. La siguiente. Bueno, Fauci, que yo creo que ha sido bastante más en general, yo creo que Fauci tenía un rol bastante interesante, ¿eh? Yo al comienzo era bien tomadista, pero debo decir que con los meses, Fauci se ha transformado en un tipo bastante serio en sus comunicaciones. Y dice lo obvio, pues, es probable que ya Omicron esté en Estados Unidos. Obvio. La siguiente. 10 de la mañana, 36 minutos, junto al Doc Paz, todos los domingos. Hemos caído a nuestro amigo Rafael González. Bueno, sí, pues eso, si baje un poquitito, y eso para ver que además, con Omicron o sin Omicron, y esto es re importante, con Omicron o sin Omicron, el hecho es que vamos de subida al número de muertos en Chile. ¿Ya? Así que, sin Omicron, la cosa venía como el forro, por no decir otra palabra más fea aún, en Chile. ¿Ya? Así que, olvídese por un segundo de que existe Omicron. Y quédese con Delta. Y con Delta, la cosa viene mal en Chile, hace rato. Más lenta, lentamente mal. Pero mal igual. Claro. La siguiente. Bueno, y esta era la pregunta que nos hacíamos hace 2 meses atrás, que fue la pregunta con la cual dijimos, bueno, nos vamos a dar vacaciones de pandemia, porque bueno, parece que la cosa está un poco menos, ¿ah? Y citábamos el caso de Dinamarca, que Dinamarca dijo, ya chiquillos, bueno, que empiece la fiesta de nuevo. abramos las boat, ¿ah? Echémosle los pongámosle los sangüe sour, ¿ah? Que empiece la fiesta, que suenen los timbales. ¿Ah? Y bueno, no fue así. Ya no fue así. La siguiente. Y no fue así porque la variante Delta sigue haciendo de la suya, y a eso tendremos que agregar ahora Omicron. El Frankenstein que en la peor de las pesadillas creada en el laboratorio de la Universidad Rockefeller tenía 20 mutaciones. Omicron tiene 32.
y todavía quedan como 8 letras del abecedario griego, no se olvide. 8. La siguiente. Ahí está. Estamos en Omicron. ¿Ya? Nos quedan varias letras del abecedario más. A cuidarse, como nunca. Estamos. Grande, Doc. Como siempre. A cuidarse, como nunca. ¿Ya? A vacunarse los que no se han vacunado. ¿Ya? Ustedes han sido testigos de que yo fui muy cauto con el tema de la vacunación. Y de hecho lo sigo siendo. No lo he querido comentar para no alarmar más a nadie, pero tengo la sospecha de que entre los vacunados está ocurriendo una tasa más alta de reacciones alérgicas a fármacos, que antes no ocurrían, por ejemplo. En fin, pero aún así, entre vacunarse Delta u Omicron y vacunarse con una partecita del virus, AstraZeneca, Pfizer, o la vacuna penca china esta que tiene el virus entero atenuado o inactivado, no hay duda hoy día de que hay que vacunarse, de que es mejor vacunarse con una versión o atenuada o una parte del virus. No hay duda de eso ya. La posibilidad de que ocurriera anticuerpo dependiente, potenciación de la reinfección, hoy día ya es un hecho ya descartado, afortunadamente. Por lo menos en el mediano plazo. ¿Ya? Así que ADE no hay, no habrá. Bien. ¿Ya? ¿Hay reacciones autoinmunes en algunas personas? Sí. Pero, digámoslo, esa persona que tiene, voy a poner el caso de mi hijo, uno de mis hijos, hizo una conjuntivitis del terror después de la segunda dosis Pfizer. Fue a ver a 2 oftalmólogos, antibióticos, estuvo como 3 semanas tomando antibióticos y echándose cuestiones, hasta que de repente se me ocurrió que esa cuestión era autoinmune, corticoides, y en 2 días se acabó la cuestión. ¿Ya? Así que sí, las vacunas generan en algunas personas vulnerables reacciones autoinmunes. Hay que estar mirándolas, hay que estar atentos, ok, pero hay que vacunarse igual. Porque si mi hijo no se hubiera vacunado Pfizer, se habría vacunado Omicron, no Delta, y le habría ocurrido la misma reacción, pero multiplicada por 20. La tasa de miocarditis en personas contagiadas con variante Delta es 10 veces más alta que las miocarditis raras que aparecen tras Pfizer. La tasa de hemorragia, de sangramiento y trombosis venosa profunda, trombosis de las venas del cerebro en personas vacunadas AstraZeneca es un poco mayor que en la población general, pero entre los vacunados Delta, Omicron, es mayor todavía. Entonces no hay vuelta. Es inescapable con estas variantes de esa contagiosidad. O usted se vacuna con una parte del virus, ¿ya? O se vacuna con el virus activo, enterito y replicante. Entonces, ya esto no es juego ya. Si tuvimos dudas con respecto al tema de los niños, hoy día ya no las tengo ya. Con estas variantes, con una tasa de reproductibilidad intracelular 50, 100 veces, es imposible saber si los niños, con su sistema inmune extraordinario que tienen, van a poder lidiar con eso. En la duda creo que hay que vacunar a los niños. Tenemos que vacunarnos todos, ¿ya? A la mamá, al gato, al perro, vacunar. Bueno, y no es chiste. Hoy día sabemos que se están contagiando los gatos ya. Y se están muriendo felinos en zoológicos por contagio de humanos. Entonces hay que vacunar al gato. ¿Ya? Y al perro capaz. Ya, hay que vacunarse, esa es la verdad. Y apenas llegue a Chile, exacto, eso es. Eso que le pasó a usted, le pasó a mi hijo. ¿Ya? Apenas llegue a Chile, el remedio este de Merck, ya no se me olvida el nombre ya, o el de Pfizer, ¿ya?
milnurazepam, ¿cuánto es? Si alguien me recuerda, hay milnurazepam, ¿cuánto es? ¿Se acuerda? No, yo no me acuerdo. Es más caro que la cresta, cuesta casi $1.000.000 las 4 dosis. Los que puedan comprarlo, cómprenlo, y los que no puedan, endeudesen y lo compren igual, apenas esté. ¿Ya? Porque si ese remedio se empieza, milnurazepam, ay, de estar viejo, la memoria ya no es la misma. Hay que tener remedios, hay que hacer tratamientos precoces, hay que vacunarse, hay que usar mascarillas de alta tecnología, etcétera. ¿Ya? Tenemos para rato. Estamos recién en la letra O, Omicron. Nos faltan como 9 letras para llegar, como 9 letras para llegar a Omega. Ahora sí me despido. Doc, un abrazo, buena semana, nos vemos. Igual, chao. Gracias. Bajamos la ventana del doctor, despedimos a nuestro público en general que nos estuvo observando aquí. Gracias, mañana retomamos nuestros programas durante la semana. Marcelo Catalán, Romontoya, nuestra plataforma interactiva que actúa en Facebook, en YouTube. Francisco Morales, por ejemplo, nos ha escrito todo el rato desde YouTube, así que un abrazo para Francisco Morales. Suscríbase al canal. Jimena Celi, suscríbete al canal en YouTube. Fernando Oviedo Jara, un abrazo para todo el mundo. Mónica San Martín, Julieta Calderón, Lucila Obreque Martínez. La verdad que las críticas no las voy a leer, ¿eh? Por ahí Marshall ha hecho algunas críticas. Esta es una plataforma abierta, democrática, pluralista, pero este es un programa que intenta entregar consejos y ayudar, un espacio que lo tiene el Dr. Paz en nuestra plataforma y que intenta entregar consejos y ayudar. Critiquen, está bien, las críticas siempre son válidas, sean negativas o positivas, pero un espacio que intenta. Respeto por sobre todo, dice Mónica San Martín. Marianela Heise, gracias Doc, un abrazo Marianela. Claudia Rojas, muy bien, muy buen domingo para todos, nos vemos. Claudita, gracias. Jimenita Celis, no más críticas, el que quiere toma los consejos, exactamente. Giselle Lagos, a seguir cuidándonos nomás, como siempre. Nos contaba Giselle Lagos que sus vecinos hicieron una fiesta hasta las 5:30 de la mañana. Dios mío, 5:30 de la mañana. Bueno, no debe haber dormido nada esta mujer. Clau Salina, saludos para ella también, para todo el mundo que ha estado conectado en nuestra plataforma. Lindo domingo. Hoy día fútbol chileno, día de definiciones también, muchachos. Así que un abrazo para todo el mundo. El tema de hoy fue variante Omicron, reactivación de la pandemia. Un gran abrazo para todos. Que descansen, lindo domingo. Sigan las transmisiones de TBS, Facebook, YouTube, Periscope, Twitter. Se vienen sorpresas en las redes sociales. Estamos trabajando con un programa. Se vienen proyectos. Abrazo para todos. Que descansen. Lindo domingo. Como decía un gran amigo mío, hoy día estamos entre sensacional y magnífico. Que descansen. Chau.